análisis de todos los distractores y en ese sentido podemos ver que la respuesta correcta era la D, ¿verdad? La que está marcada aquí. La respuesta o el inciso D, ¿no? Y en ese sentido vemos de igual forma que los distractores A, B y C son un tanto, bueno, son equitativos realmente, en el sentido de que el mismo, bueno, el número de personas que respondieron o tomaron como una opción este ítem está bastante similar, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero de manera personal, pues, que son muy buenos distractores, que son plausibles, pese a que evidentemente, ¿no? La mayoría de personas o la mayoría de población ha optado, pues, por la respuesta correcta, ¿no? Sin embargo, con los parámetros que ya habíamos determinado, entonces considero, reitero, que estos distractores, los tres, sí cumplen entonces con su función. Ok, entonces, y con relación a la siguiente parte, que es bueno, ese cuadrito que aparece aquí, aparte las gráficas acerca del comportamiento de los ítems como tal, podemos fijarnos entonces en el primero que tenemos aquí. Permítame, lo voy a hacer un poco más grande. Ok, entonces, si podemos observar entonces en cuanto al primero, donde tenemos la curva esperada del ítem, el ítem en realidad o el comportamiento del ítem tiene un comportamiento, valga la redundancia, bastante similar, ¿no? Al que se espera según el mismo comportamiento de los ítems y de igual forma según lo establecen entonces la teoría, en este caso la teoría de respuesta al ítem. En ese sentido, entonces, si nos podemos enfocar en el parámetro B, que es la dificultad, entonces se empieza a alzar, si podemos ver por acá, en un cero negativo, permítame, eso sería como un negativo 1.5, ¿verdad? Y encontrando el, eh, Hola, el... hola. Hola, sí, doctor. Ah, sí, ahí ya te escucho bien. Ajá. Ok, no me estaba escuchando. ¿O sí? Ah, no, solo fue como unos segundos que te perdí. Ajá. Ah, ok. Entonces, mencionaba entonces que parte entonces aquí a partir del negativo punto 1.5 y de igual forma entonces encuentra el intervalo de 0.5 aquí exactamente al 1, podríamos decirlo, al negativo 1, ¿verdad? En ese sentido, entonces, podríamos decir que se encuentra más hacia la izquierda, lo que indica que un parámetro de dificultad un poco bajo, ¿no? Ya sabemos que lo ideal o lo idóneo sería encontrarlo en este punto, es decir, en el punto aquí, en el cero. Sin embargo, reitero, pues no está muy alejado del mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que pues tiene un parámetro de dificultad un poco bajo, ¿no? Ok, y entonces, si se fijan de igual forma, tanto en este como en este, la pendiente está bastante pronunciada, lo que nos indica entonces que el ítem pues ha discriminado de manera adecuada entre la población pues que tiene la habilidad o los conocimientos para el, bueno, para discriminar adecuadamente, ¿no? La cuestión del rasgo latente, o es decir, lo que pretendemos medir, y de igual forma entonces discrimina en ese caso, como podemos ver, la negativa, los que no, ¿verdad? Entonces, reitero, ahí pues considero que también cumple con el parámetro, eh, bueno, de la discriminación, ¿verdad? El parámetro, este es el parámetro A, si no me equivoco, ¿verdad? Y para finalizar entonces con lo que respecta al parámetro C, que es el coeficiente de azar, observamos aquí, por ejemplo, en este, que inicia exactamente en el 0.0, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, considero que la probabilidad de... Hola. Hola, hola, sí, aquí estoy.
había una Sí. interferencia. Ok, Ajá. continúo. Entonces, con lo que respecta al parámetro C, Es, que es el coeficiente de... nada más hay una cosa, es que aquí no hay parámetro C, ¿no? Nada más ok, está a 2. dos Ujú. parámetros, el modelo de dos parámetros, ¿no? Sí había leído, bueno, Sí, en la teoría de respuesta al ítem que existe también, y de igual forma lo que estábamos hablando en un inicio, ¿no? Con la teoría clásica de lo que planteaba Julieta, la probabilidad de que una persona respondiera sin, sin tener la competencia o la habilidad o los conocimientos, ¿no? Es decir, que adivine el ítem, ¿no? Entonces, había interpretado esa situación ahí. Entonces, bueno, ya que no tenemos esto, entonces me quedaría ahí. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, y de manera general, pues considero que el ítem, pues, tiene un comportamiento adecuado. Entonces, yo consideraría dejarlo como parte ya después del pilotaje, ¿no? Para aplicarlo como la prueba como tal o el instrumento como tal, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o algo que deba indagar más, doctor o compañeros. este, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Si no, a ver, ¿le puedes bajar tantito nada más? A ver, hasta ahí sí, si quieres ahí. Va, no, está bien, dale. Ok, bueno, gracias, doctor. Gracias, compañeros, por su atención. Va, ¿alguien más? Buenas tardes, yo quisiera presentar el mío. Igual no, el lunes se me hace difícil presentarlo porque voy en camino a la hora de la clase. Va, sí. Vamos a ver. Bueno, aquí está, a mí me tocó analizar lo que fue el ítem 9. Entonces, bueno, podemos ver que el porcentaje de acierto correcto es del 43%. La dificultad está en el punto 35. Si miramos en lo que habíamos hablado de que para que fuera aceptado tenía que ser la medida de aciertos tenía que estar entre el 40 y el 80, está adecuado por esa razón. Y podemos ver aquí en la discriminación que tiene 7.70, que se había hablado que tenía que ser arriba de 1 para considerarse que tiene una muy buena discriminación. Igual la dificultad está en 0 y la dificultad, el parámetro que habíamos tomado como válido era de -3 a 3, entonces encuentren digamos en el rango y lo podemos ver aquí en las gráficas, que tiene una pendiente muy pronunciada, lo que es nos demuestra la discriminación, y la dificultad se encuentra prácticamente en el nivel de habilidad necesario para contestarlo está en 0, que es lo normal. Entonces podemos decir que el ítem está adecuado. Y cuando miramos la parte ya en el análisis de los distractores se comportan igual de una forma correcta, porque los tres distractores tienen un porcentaje los seleccionan en igual medida los tres distractores. Y entonces podemos decir que este ítem es aceptado para estar incluido en la prueba. Sí, 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 está bien. Nada más aquí una observación que también creo que le pasó a Minor, que es o sea, la dificultad puede ir de -3 a 3. O sea, lo ideal es que esté entre -3 y 3. Ok. Ajá, en Yo había entendido cualquier. de -5. Voy sin- a cambiar en los datos que tengo o sea, sí, puede ir, o sea, lo ideal es, depende ahí como qué tan estricto seas, pero puede ir de -5 a 5 o de -3 a 3, ¿no? O sea, en cualquier punto que esté entre ese rango está bien, no tiene que estar cerca del 0 ni nada, ¿no? Muy bien. O sea, una dificultad de -3 o -2, -1, igual está bien, ¿no? Ujú. Igual, dependiendo qué tan severo seas para aceptar la dificultad, incluso puedes tomar -5 o 5. Ujú. Ok, entiendo. Bueno, muchas gracias. Pero sí, en realidad estuvo bien, dale.
Gracias. Va, ¿alguien más quiere presentar de una vez? Creo que Minor tiene la mano levantada. Ah, no, se me había olvidado bajarla. Lo siento, ya presenté. Va, dale. Entonces, ¿alguien más? No. Yo tenía solo una pregunta. Ajá. Es en cuanto a lo que estamos hablando de las dificultades, que es posible tener menos 5 más 5, digamos, solo un ejemplo es de repente los test de inteligencia, supongo yo que entre más va avanzando es posible y es válido tener una dificultad de más 5. Sí, sí, o sea, se puede, dependiendo qué es lo que quieras medir, ¿no? Y cuáles son tus rangos de qué es aceptable. Ajá, pero sí puedes tener hasta 5 de dificultad. O sea, realmente no está mal que tengas más dificultad. Lo que pasa es que como al final el porcentaje de personas que pueda acertar un ítem de dificultad alta es muy chiquito, pues depende qué quieras, ¿no? Si tu filtro es encontrar los que responden los de más dificultad, pues entonces mueves tu parámetro B hacia arriba, ¿no? Dices, o sea, si tu prueba no es, por ejemplo, si el objetivo de tu prueba es encontrar quiénes son los más inteligentes de un grupo, entonces no quieres saber qué es lo que sabe en general el grupo, ¿no? Quieres encontrar los más inteligentes del grupo. Entonces, si quieres encontrar los más inteligentes, pues lo que haces es tener ítems muy difíciles que funcionen bien y solamente te vas quedando los que respondan la mayoría, ¿no? O los que estén hasta arriba, porque al final no quieres separar a toda la población en grupos, sino solo encontrar un grupo, que es el grupo de los que tengan no sé, de los que tengan mayor habilidad, ¿no? Pero sí, depende, o sea, todo depende qué es lo que quieras. Por eso les decía que, o sea, justo por esto que preguntas, ahí está viendo mi pantalla. Sí, doctor. Una pregunta. Yo leí en la literatura que, bueno, según el TRI, la teoría de respuesta al ítem, la idoneidad en realidad era que en cuanto al parámetro B, que es en la dificultad, tendría que estar al 0%, es decir, en el valor teta. O sea, no es lo ideal porque es que lo que quiero por eso es que no les di como unas reglas fijas, porque todo depende que quieras, ¿no? O sea, la idea de que ustedes lo entiendan más que se lo aprendan es que tienen que ver para qué lo quieren y cómo lo van a ocupar, porque al final hay infinidad de pruebas, ¿no? O sea, tipos de prueba. Entonces no se tienen que aprender una sola. O sea, porque si van y ustedes buscan literatura para pruebas de aprendizaje, por ejemplo, les van a decir, pues lo ideal son estos parámetros. Pero entonces si van y hacen un test de inteligencia, pues van a decir, lo ideal son estos parámetros. Y si van y hacen otra prueba, que sea tal vez no sé, un filtro para entrar a un trabajo, también van a ser otros parámetros. Entonces, lo que quiero es que ustedes puedan mover estos parámetros dependiendo de cuál es la necesidad que ustedes tienen. Entonces, lo ideal es que haya ítems de diferente dificultad, o sea, de diferente. Entonces, por eso es que tienes un rango. Entonces, puedes tener de -3 a 3, que es o sea, lo más usual, ¿no? Hay otra cosa que me corrigió. Puedes tener de -3 a 3. Esto es lo más usual, ¿no? Pero también puedes tener de -5 a 5. Entonces, estos son los dos, es como que las dos restricciones más usuales para el parámetro B, ¿no? Porque es como tener una gran variedad de dificultades. Cuando tú tienes o sea, ¿por qué sería bueno tener B alrededor del 0? Es porque al final, o sea, ¿qué pasaría? Bueno, mejor antes de decirles, a ver,
directamente a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué les dice que todos los ítems tuvieran la dificultad igual a 0? ¿Qué podríamos decir de un ítem así? No sé, ¿qué se les ocurre? Si está en 0, me estaría lo podría separar, digamos así, los buenos de los no buenos, porque está en el centro. Si, digamos, si fuera una dificultad arriba del 0, digamos en 3, me separaría a los muy buenos del resto. Entonces, tenerlo en el 0 me da como un mayor como campo de selección, porque que estarían agrupados alrededor de esa del normal, que es estaría en 0. Entonces podría ver todo el espectro. Creo yo que eso sería la razón de tenerlo en 0. Ahora vamos a ver. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasaría si todos estuvieran alrededor del 0? O sea, si la dificultad de todos estuviera alrededor del 0, ¿no? Entonces, una es primero, ¿qué es lo que dijiste, no? El 0 es como una habilidad promedio, ¿no? El 0 en términos de habilidad. Términos de habilidad es una habilidad promedio. Ahí está. Va, muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa me habías dicho? Así como en enunciados cortos, o sea, de uno en uno. Hola, hola, ¿estás por ahí? Yo le añadiría que si solo lo dejamos en 0, nuestro rango de evaluación sería muy limitado. Entonces, solo estuviéramos de repente, un caso, ¿verdad? Si estuviéramos evaluando habilidades, solo pudiéramos notar las habilidades promedio o los buenos de los no muy buenos. Pero si yo quisiera, por ejemplo, decir, bueno, aquí están los buenos, pero ¿qué tal si yo quiero medir los muy buenos que están todavía más adelante? Ahí me dificultaría el 0 medir esa población. Entonces, los que se pasan de buenos, yo quisiera de esos hacer otro tipo de división y ahí es donde necesito otras medidas, otros tipos de medidas. Sí, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer un dibujito. ¿Se acuerdan cómo hacer dibujitos aquí? Creo que es aquí. Sí, o sea, los dos tienen razón, pero sí, sí, tal cual es eso, ¿no? A ver, denme un segundo. ¿Alguien se acuerda cómo hacer aquí la pizarra? Ah, aquí está. Ah, no, pizza. No, no me acuerdo cómo hacer aquí la pizarra, pero aquí está, pizarra. A ver, dame un segundo. ¿Ahí la están viendo? Creo que sí, ¿no? Entonces hagan de cuenta que aquí está, ¿no? Entonces, Estamos viendo la pizarra. ahí está sí la ven, ¿no? Está en 0, pues este es el 0. Entonces esto es el 0 de habilidad. Entonces estamos pensando que todos mis ítems quiero que tengan una dificultad alrededor del 0, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Pues que como esta es la habilidad promedio, lo que me diría es que mi prueba me está dividiendo a todos los que tienen una habilidad o conocimientos menos del promedio de todos los que tienen uno de más del promedio. Entonces esto solo me divide a la población en 2.
O sea, me divide a la población en dos, pero en dos iguales, tal cual, ¿no? O sea, la mitad va a quedar de este lado y la otra mitad va a quedar de este lado. Pero solo me los divide en dos pedazos, ¿no? Como que si, por ejemplo, no sé si han visto que algunas pruebas tienen niveles de desempeño o niveles de logro. No, los Sí, niveles, Sí, doctor, como las entonces, pruebas formativas, por ejemplo. ajá, ¿no? Entonces tienen como niveles de logro. Entonces, estos niveles de logro, lo que pasaría es que agruparían a su población en dos, solo tendrían dos niveles de logro, como nivel de logro por debajo del promedio y un nivel de logro por arriba del promedio, pero nada más dos. Si se fijan, usualmente les dan otro nivel de logro, ¿no? O sea, al menos quisiéramos otro nivel de logro que fueran los que están como muy por arriba del promedio, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos serían por debajo del promedio. Y luego, pues tendríamos a estos que estarían por arriba del promedio. El problema de estos, ay, no lo puedo mover así. El problema de todos estos es que al final no tengo a este grupo, ¿no? O sea, no tengo al grupo como de los que están muy arriba del promedio, que es lo que decía justo su compañero. Ahí Entonces, le haría falta el avanzado, que le llamamos nosotros, para tener los cuatro grupos que se evalúan en las pruebas acá. exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el avanzado? Ocuparía una prueba que contemplara desde, digamos, en niveles de dificultad -2, 0, 2, para separarlos en 4 el grupo. Entonces, según van avanzando, sea más difícil y ahí puedo tener todos separar todos los niveles de los alumnos o de los evaluados. Sí, no, o sea, si no tengo más que Se dificultades puede, 0, se puede solo definir. divido en 2. Para tener justo, ay, perdón, si alguien quería comentar. No, que se pueden dividir en los rangos, delimitar los rangos, hasta dónde va a estar, hasta dónde va a ser el promedio, dónde va a ser arriba del promedio. Sí, no, o sea, lo que pasa es que necesito saber más rangos de dificultad para poder encontrar a estos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces incluso quiero encontrar a unos aquí abajo. Entonces, depende qué es lo que quieran, necesitan más dificultades que solo 0. Entonces, si solo quieren 0, o sea, si solo quieren ítems que estén alrededor del 0, lo que están pensando es en, esto lo que es tener una prueba que solo me divide a la población en dos grupos, ¿no? Arriba del promedio y abajo del promedio. Entonces, sí, si este es mi objetivo de la prueba, por eso les digo que ustedes tienen que definir cuál es su objetivo. Entonces, si este es mi objetivo, está bien, todos deben de estar alrededor del 0. Pero solo si este es mi objetivo. Cuando este deja de ser mi objetivo, entonces ahora sí, como decían sus compañeros ahorita, ¿no? Entonces, si no es mi objetivo ese, mi objetivo es como encontrar cómo están distribuidos las personas o los individuos a lo largo de todo la línea de habilidades, entonces sí necesito de todos los grupos. Si solo quiero dividir en 3 grupos, pues sí puedo tener solo 3 que estén alrededor del 0, que estén alrededor del 1 y que estén alrededor del -1, ¿no? Entonces ahí, a ver, déjenme borrar esto. Creo que sí se puede borrar, ¿no? Sí.
Entonces, si, o sea, si yo quiero solo 3 grupos, por ejemplo. Ay, perdón. Si yo quiero estos, ay, perdón, ya puse 4, pero no importa. O sea, si yo quisiera y este, y o sea, si yo quisiera estos 4 grupos, entonces sí podría pensar que esté, por ejemplo, alrededor del -1, alrededor del 0 y alrededor del 1, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, pues ahora quiero que solo estén en estos 3. Entonces, si solo van a estar en estos 3, lo que va a suceder es que solo voy a poder dividir a la población en estos grupos. Los que estén abajo del -1, los que estén entre -1 y 0, los que estén entre 0 y 1 y los que estén arriba del 1. Solo voy a poder dividirlos en estos grupos de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, en 4 grupos. Pero nada más, no voy a poder decir nada de ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo que quiero ya no es eso? Entonces, ¿qué pasa si lo que quiero ahora es, por ejemplo, saber aquí, este es el nivel de habilidad de Arturo, ¿no? Y luego aquí llega y aquí está el nivel de habilidad de Amílcar, ¿no? Y luego llega aquí y aquí está el nivel de habilidad de Julieta. Y luego aquí está el nivel de habilidad de, ay, no sé quién más está, de Cheryl, ¿no? Entonces, pues, o sea, si yo lo que quiero es ver puntualmente todas las personas de la población en qué punto están de habilidad, pues yo lo que necesito son ítems que tengan diferentes rangos de habilidad, que estén variados, para que yo pueda discernir en mi población exactamente o lo más cercano a cuál es el nivel de habilidad que tienen. Por eso es que se aceptan estos rangos, usualmente, porque lo que queremos es ver en qué habilidad, en qué nivel de habilidad están las personas dependiendo de este rango. Ahora, si ustedes, por ejemplo, que era algo que decía que era uno de sus compañeros, ¿no? O bueno, mejor una pregunta, a ver. ¿Qué pasaría ahora si tengo esta prueba, no? Esto es el 0, por ejemplo. Aquí está el 0. Aquí está el 1. Y aquí está el -1, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora yo estoy interesado únicamente en estos? O sea, yo quiero los que son los súper avanzados, ¿no? Ah, no puedo borrar esto. Pero bueno, ¿qué Moverme pasa en el si yo eje quiero X, estos? Pero ¿cómo lo hago? aumentando los números. Por ejemplo, ya no tener un parámetro de 0 a 1, sino de 1 a 2 o de 2 a 3. A ver, creo que no te estoy entendiendo bien. A ver, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Cuáles serían los que me interesan ahora? Si yo solo quiero encontrar a los que están aquí. O sea, no digo que lo que dijiste estaba mal, solo no lo entendí. Incrementar el rango, doctor. Sí, como moverme en el eje X, por ejemplo, ahorita usted solo está tomando en consideración de -1 a 1, pero yo necesitaría saber, para saber esos datos, de 1 a 2 y digamos de 2 a 3, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea, El nivel de dificultad del ítem es escoger solo los que tengan su nivel de dificultad para requerir una habilidad de 2 o de 3. a ver, vamos a darle una habilidad aquí. ¿Qué pasaría si esto fuera 4? Y yo solo quiero a todos los que tengan una habilidad arriba de 4. ¿Qué tendría que hacer? Tendríamos que escoger los ítems para esa prueba en particular que tengan un nivel de dificultad que requiere una habilidad así de alta. Exacto, ¿no? Entonces sí es como todos dijeron, como dijeron ahorita, no me acuerdo quién habló, Ángela, creo. Y, ay, perdón, ahora sí no me fijé quién habló, pero sí estaban bien, ¿no? O sea, dependiendo qué quiero, tengo que buscar lo que me dé el resultado, ¿no? Entonces, si yo quiero solamente este grupo, pues lo que necesito son
ítems que tengan una dificultad muy alta para que me den solo a estos, ¿no? Solo a los súper avanzados. Porque quiero saber quiénes son los que están muy avanzados. Entonces, todos los que estén aquí, en realidad no los voy a estar tomando en cuenta, porque yo solo quiero a ellos, ¿no? Por ejemplo, si quisieran armar un grupo de alto rendimiento, ¿no? Si quieren armar un grupo de alto rendimiento, entonces hacen una prueba tal que solamente me selecciona los mejores, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Pedagógica hace cada año unas Olimpiadas Matemáticas, que valga la publicidad, van a ser, la primera ronda va a ser en este mes. Y entonces lo que hacen es eso, hacen una primera ronda en la que se hace una selección y solo los niños, de acuerdo a su nivel de colegio, solo los niños que pasan esa primera fase, entonces van a ir a la Escuela Sabatina de Jóvenes Talentos. Entonces esos son los parámetros, así es como toma los parámetros la prueba en su primera fase. Así es, pero solo es un filtro, es decir, en realidad no califican a los que están aquí, ¿no? Porque no es el objetivo, ¿no? El objetivo solo es encontrarlos a ellos. Encontrarlos y seleccionarlos para que ellos puedan ir a ese entrenamiento de los sábados. Entonces, pues, como nada más los quieres encontrar, pues entonces haces una que solo te permita encontrarlos. Entonces, si vienes aquí y tomas una que tenga todos en 0, pues no te los va a seleccionar, ¿no? Porque casi que la mitad de la población va a quedar y pues la mitad no es los que están aptos para ir al concurso, ¿no? A la Olimpiada. Entonces, pues dices, no es el 0 el bueno, pero tal vez es el 5 o el 4, ¿no? Entonces, dependiendo de qué... Profesor, perdón. Sí. La Olimpiada entonces lo que hace es que después de esa primera fase, una vez ya estando los muchachos en la academia, entonces ahí sí los califica porque los tiene que rankear y los tiene que poner en una competencia en la que sí necesitamos saber el nivel de habilidad con el que cuenta cada uno de los participantes. Y de ahí ya van a una competencia departamental y luego nacional, y los que salgan pues van a ir a la internacional. Sí, pero, o sea, lo que digo es que al final los que te interesan son aquí, ¿no? O sea, los que te interesa saber su nivel son estos. O sea, el nivel de todos estos no te interesa. No. O sea, Estamos te viendo el interesa Excel. nada. Ahí Están viendo ya el... puso la pantalla. Ahí ya puso la pantalla. Va. Creo que es mi internet que tiene como una... Un retardo, sí. Ajá. Entonces, es justo lo que decía, ¿no? Su compañera. O sea, todos los que están de este lado, no, o sea, no me interesan en realidad porque lo único que quiero saber es quiénes son estos que son los más avanzados, ¿no? Y a los más avanzados sí me interesa saber en qué habilidad están, pero solo de estos. Entonces yo necesito... Doctor, es como delimitar el rango a través, como cuando uno hacía las delimitaciones, por ejemplo, para definir un determinado, a través de un determinado aspecto de la habilidad. Así es, ¿no? Entonces, por eso es Nosotros que utilizábamos antes, bueno, en matemáticas, lo de los intervalos que le llamaban. De aquí hasta aquí es la población que se va a analizar de acuerdo a la habilidad. pues sí, justo. Esto es un intervalo, ¿no? Ajá, eso. O sea, si se fijan, esto es un intervalo que va de -3 a 3. O sea, sí, justo es eso que acabas de decir. O sea, nada más no había usado el término intervalo, pero sí, tal cual es eso. O sea, ustedes están encontrando un intervalo que es a partir del cual quieren trabajar. O sea, este intervalo puede ser el 0, 0, ¿no? Que es el 0 nada más. Pero, o sea, no es que esté mal, ¿no? O sea, no está mal decir quiero que todos estén alrededor del 0. Tampoco está mal este. Lo que estaría mal es que hagan un intervalo sin saber para qué quieren la prueba. Entonces estos no necesitan aprenderse una regla de cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Lo que necesitan es entender para qué sirve cada parámetro
para que cuando ustedes vayan allá afuera y lo tengan que aplicar, digan, ah, bueno, yo necesito algo que sea muy difícil, o necesito algo que sea muy fácil, o necesito algo que me dé una escala variada y amplia, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que busquen, es lo que ustedes tienen que filtrar y seleccionar. Doctora, entonces, Dependerá de la población también, porque vaya, si tenemos una prueba de habilidades socioemocionales para niños de 4º grado, no va a ser el mismo impacto medible en alumnos universitarios. Va a depender de acuerdo a los grados de dificultad, también al tipo de población. Pues sí, es que todo depende de qué quieras, ¿no? Creo que iba a hablar Ada, ¿no? ¿O quién? Lucy. Sí, yo. Ada también. Okay. Yo rato estoy con la mano levantada. Ah, bueno, ¿quién? Es que nada más veo 3 manos levantadas, pero sí, adelante, adelante. Bueno, entonces esta parte, doctor, que usted nos está explicando, bueno, la considero bastante importante. Uy, creo que se me fue. Se emocionó. No se le oye, Luis. ¿Me escuchan? Sí. No, ya, ahí te escucho, No, sí. ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, es que te dejaste de escuchar justo cuando ibas a empezar a hablar, creo. Perdón. Bueno, lo que les quería, lo que estaba comentando es la importancia de lo que usted justo está mencionando con respecto al objetivo que nosotros vamos a definir para, en este caso, para la prueba, ¿verdad? Porque en algún momento mencionábamos si el comportamiento del ítem es que tiene un alto grado de dificultad, entonces no lo vamos a utilizar, o tiene un mínimo nivel de dificultad, entonces también no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en esta tabla que usted está presentando, en esta Excel, hay algunos ítems que van, por ejemplo, 3.70, hay un menos 5.48, tenemos un menos 6.93. Entonces, a partir de estos parámetros, es que hemos definido, por ejemplo, en ese nivel de habilidad, si ese ítem nos funciona o no nos funciona. Así es, ustedes tienen que definir si les funciona o no. Entonces, por ejemplo, tal cual lo que acabas de decir, ¿no? Si quieren un rango estable como para una variabilidad y poder clasificarlos de esta forma, o sea, como... Ah, bueno, en esta no. A ver. Déjeme nada más borro todo esto. No sé cómo crear otra pizarra. Sí, a ver, bueno, si quieren comenten en lo que acabo de borrar esto. ¿Quién más quería comentar algo? Yo, Arturo, pero era casi similar a lo que han hablado, solo que en ese caso que estaba explicando Julieta de sacar para de las competencias de matemáticas, sería todo lo contrario cuando nosotros buscamos, en el caso de nosotros, que ahorita tenemos que seleccionar el grupo de niños para reforzamiento. Entonces ahí sería tomar los que están del 0 hacia la izquierda, los resultados, según la prueba. Sí, tal cual, muy bueno. O sea, sí, todos los que estén debajo del promedio, ¿no? Debajo del promedio, sería todo lo inverso de lo que se hace en el caso que explicaba Julieta. Sí. Fíjese, Adita, que nosotros el 0 lo consideramos como el requerimiento apropiado para su edad. Por ejemplo, si usted está en 3er grado, el 0 sería el nivel de dificultad apropiado para ese nivel. Usted, para poder escoger a los niños que van a pasar al 4º grado, por ejemplo, usted tendría que ver cuáles son los niños que pasan, y para discriminar a esos niños lo que hacemos es el análisis del ítem que requiera esa habilidad. Entonces, los que han podido aprobar esos... Recuerda que cuando nosotros construíamos los ítems, y creo que por eso es que se hizo una ficha por cada ítem,
porque a nosotros nos interesa estudiarlos uno por uno. Es decir, a todos nosotros se nos asignó un ítem diferente. Y siento yo o pienso yo que el objetivo es ese. Nosotros cuando los construimos, recuerden el pasado, era para un indicador en específico. Entonces, cada ítem sigue a un indicador o está tratando de medir un indicador. Entonces, para usted en tercer grado, por ejemplo, usted tendría que decidir cuáles son los niños con una prueba de fin de grado que cubren los requerimientos mínimos para pasar al siguiente nivel. Es decir, Sí, es que en este caso, sí, en este caso nosotros ahorita no es para pasarlo, es la evaluación que se está haciendo en este bimestre para ver qué temas tienen debilidades. Y para entonces eso es un diagnóstico, eso es un diagnóstico. No, esa ya la aplicamos, eso es lo que le estaba diciendo Arturo, por ejemplo, en los resultados. Sí. En los resultados que está, por ejemplo, son las 4 que nosotros manejamos: insatisfactorio, debe mejorar, satisfactorio y avanzado. Pero ya para los temas que nosotros tenemos que reforzar, en este caso yo tengo 4. Entonces nosotros aplicamos el diagnóstico recién regresado, ¿verdad? A la presenciabilidad. Pero ahora nosotros tenemos que sacar qué niños tienen esa dificultad para empezar a reforzar con más fuerza cada uno de esas áreas. Pero usted se va por las áreas de las materias básicas, entonces por eso es que usted tendría nosotros nos estamos enfocando. Usted recuerde que a nosotros lamentablemente solo nos enfocan en español y matemáticas. Español lo que es escritura y lectura, y sí, donde va la comprensión lectora y el área de matemáticas, nada más. Entonces ahí es donde usted va a ir a diagnosticar no solamente quiénes tienen esa dificultad, sino específicamente en qué, en dónde la tienen. ¿En qué aspectos? Sí. Entonces ahí es la discriminación de ítem por ítem. Sí, pero está bien las dos, ¿no? O sea, sí es, o sea, lo único es que ustedes están buscando a todos los que están de este lado, ¿no? A todos los que están debajo del promedio. Si este es el promedio, tú necesitas a todos los que estén aquí porque son todos los que tienen menos habilidades que el promedio de los chicos, ¿no? Sí. Sí, está bien. Entonces, sí, tú lo que buscas son los de este lado. Los del lado izquierdo, exacto. Sí, está totalmente bien, ¿va? Entonces, o sea, todo depende de qué quieran. O sea, por ejemplo, ahorita su compañera solo quiere los de este lado. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren a todos? O sea, si es una prueba que mide todo. O sea, que tú quisieras ver todos exactamente en qué nivel están de todo este rango, ¿no? Entonces, de todo este rango, a mí me interesa saber quiénes están aquí, quiénes están aquí, quiénes están aquí, aquí, ¿no? O sea, de todos. No me interesa grupos, sino me interesa en dónde están de cualquier lado, ¿no? Pues si me interesa dónde están en toda mi escala, pues entonces lo que necesito es un intervalo, como decía su compañero. Entonces, cuando quieren un intervalo, los más usados son -3, 3 o -5, 5. Para que puedan ponerlos a lo largo de todo un intervalo. Entonces, sí, por eso, o sea, estas dos son las más usuales. Y ya cuando ven unas específicas, como alrededor del 0 o alrededor de algún valor, es porque quieren, o sea, buscan un objetivo en específico. Entonces nada más tienen que identificar cuál es ese objetivo, pero a través de interpretando qué quiere decir esta dificultad, ¿no? Va, creo que iba a participar también Enoch. No, Julieta. Ya, ahorita la bajo, gracias. Va. Entonces sí, está bien, ¿no? Cualquiera de los dos de las interpretaciones es buena. Ahora la discriminación, o sea, ya vimos la discriminación usualmente también, o sea, lo mejor es que sea mayor a 1, ¿no? Mayor o igual a 1.
casi siempre se pone mayor o igual a 1. Esta. Pero luego hay quienes ponen rangos. Es decir que no... Vamos a abrir uno de estos. A ver. Por ejemplo, este, ¿no? Ah, que justo es el 16, lo que estaba explicando uno de sus compañeros. O sea, en este, ven, la discriminación es alta, ¿no? Es buena. ¿Cuál era el 16? La discriminación es 6, o sea, realmente es bastante alta. Pero hay quienes dicen, bueno, sí, pero yo no quiero que sea tan alta. ¿Por qué? Porque no quieren que se separe el grupo con tan fuerte, ¿no? O sea, que no quieren que lo separen dos, sino que la separación sea gradual, ¿no? O sea, que la curva no sea tan pronunciada, es decir, quieren una discriminación no tan grande. Entonces, como quieren una discriminación no tan grande, lo que hacen es acotarla y dicen, bueno, sí va a ser mayor a 1, pero también tiene que ser menor, no sé, a 2, ¿no? Entonces, que 2 sea mayor que A. Entonces, dependiendo qué es lo que quieran, también estos valores se ajustan. Entonces, hay quienes dicen, no, pues yo quiero que esté solo entre 1 y 2, o quiero que esté entre 1 y 3. Entonces, hay quienes acotan este valor. También, esto depende qué quieran. O sea, idealmente, solo que sea mayor a 1 es suficiente, porque esto ya quiere decir que es, o sea, que sí te está dividiendo en 2. Pero, si tú quieres que divida tajantemente en 2 el grupo, pues entre más alta sea, o sea, entre más llegue a 10, 20, lo que sea, mejor te divida. Por ejemplo, esta es la que más divide tajantemente a todos, si lo ordenamos de mayor a menor, es el 11. El 11, como tiene la discriminación más alta, es la que más divide, ¿no? Es la que tiene la pendiente más pronunciada. Y la que menos tiene es esta, la 60, la 20, el ítem 20. Pero si tú dijeras, no, es que yo no quiero que me lo separe tan fuerte. Entonces, si no quieren que lo separe tan de golpe en solo 2 grupos, sino que sea una separación gradual, entonces ustedes dicen, bueno, voy a ponerme un intervalo igual. Entonces, ponen un intervalo que sea de 1 a 3, o de 1 a 5, o de 1 a 10, porque esto depende qué tanto quieren que se lo separe de golpe. Sí, o sea, si la discriminación qué tanto quieren que sea, si quieren que sea gradual o quieren que sea una separación tal cual, lo más cercano a solo tener 2 grupos, los que sí y los que no. Entonces esto también depende, ¿no? De qué es lo que busquen. Va. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Va. Entonces Doctor, aquí... esos números, Sí. esos números del intervalo sí dependen de los resultados, ¿verdad? O sea, no es como que yo puedo decidir ponerlos más arriba, o sea, los promedios depende de los resultados. O ¿Estos si dos hay de ya aquí? un límite. Ajá, sí, pero Ah, no, lo que usted sí decía, son si a hay que dividir priori. entre grupos. Ajá, ok. Sí, son a priori. O sea, tú cuando todo esto se hace primero de manera conceptual. O sea, cuando están definiendo cómo va a ser y qué buscan, ustedes deben de decidir qué buscan y qué quieren. Antes incluso de establecer cuáles son los límites. Entonces, primero definen qué buscan, después vienen los resultados y después dicen, ah, bueno, este no cumple los parámetros que yo busco, entonces lo voy a quitar. O este no cumple los parámetros que yo busco y lo voy a quitar. Entonces, sí, primero definen cuáles son los parámetros que ustedes buscan y luego los aplican. Por ejemplo, yo puedo, cuando apenas estoy conceptualizando, pues bueno, quiero que este sea mi parámetro A, que vaya de 1 a 3 y que el B esté en, no sé, en menos 3,3, ¿no? Entonces, si esto es lo que quieren, pues a priori lo tienen que decidir y ya cuando viene la evaluación, nada más sacan los parámetros y ven si sí cumple o no cumple.
Pero si esto lo sacan antes, ¿no? O sea, justo cuando están sacando el concepto de para qué lo quieren. Por ejemplo, esto que decía su compañera, ¿no? O sea, si ustedes solo lo quieren para Una encontrar los que... consulta, Sí, ¿me adelante. escucha? Sí, Eso también se puede identificar aplicando la muestra, ¿verdad? Después de la muestra podemos identificar nuestros parámetros, o ¿o sea, no? sí. Los parámetros los pueden los sacan después de haber aplicado, ¿no? Ya sea la muestra o la operativa, o ya la definitiva, ¿no? Pero estos rangos los tienen que decidir antes. O sea, ustedes tienen que decidir antes cuáles son los que les sirven. O sea, todo esto es parte del concepto. O sea, cuando ustedes están decidiendo para qué es, por ejemplo, su compañera, ¿no? La que dijo ahorita que quería solo a los que estuvieran más altos, ¿no? Dijo, yo solo quiero a los, si aquí está el 0, este es el 0. Dijo, yo solo quiero a los que estén aquí arriba, ¿no? O sea, los que realmente sean excepcionales. Entonces, pues antes de construir incluso la prueba, pues debe de decir, quiero a los excepcionales, ¿no? Porque ¿qué pasa si lo hace después? O sea, primero construye sus ítems, luego ve los parámetros y luego resulta que todos tienen dificultades aquí. ¿Le sirvió o no le sirvió? No, ¿no? No, no le sirvió. No le sirvió porque ya necesitaba a todos los que estén acá. Pero a la hora de hacer la prueba le tocaron puros aquí. Entonces no le sirve, ¿no? ¿Qué tuvo que haber hecho? Pues desde el inicio, decir, quiero a solo los de acá. Entonces, si ella solo quería los de acá, pues desde que está creando los ítems, la prueba y todo, tiene que estar tirándole a hacer unos que estén bien difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos ahora en el lado contrario que tenía su otra compañera? Que quería a los que necesita darles refuerzo, o sea, los que están aquí. Entonces, pues, ¿qué necesita? Bueno, ¿qué necesita? Pues necesita ítems que estén dividiéndolo alrededor del 0, que estén aquí, ¿no? Todas estas escalas. ¿Por qué? Porque necesita a todos los que estén de este lado. ¿Qué pasaría si cuando ella hace su prueba, resulta que todos sus ítems están de este lado? ¿Le hubiera servido o no? No. Pues no, porque esto están todos bien difíciles, ¿no? Entonces, Así pues es. entonces va a tener algún montón de estos que están aquí, o sea, que no necesitaban reforzamiento realmente, pero como están aquí y todos sus ítems cayeron acá, pues los va a mandar a reforzamiento, pero no necesitaban reforzamiento, ¿no? Entonces todo esto debe decidirse antes incluso de hacer los ítems, porque deben decidir qué quieren medir. Entonces esto lo preconceptualizan antes, cuando están haciendo la prueba, y ya cuando hacen su muestra, bueno, su prueba piloto o su prueba ya definitiva, pues lo que ya regresan y ven los parámetros y dicen, bueno, es que yo solo quería estos. Entonces, si yo solo quería estos, pues por ejemplo, este se iría, ¿no? Porque no entra dentro de mis parámetros B. Y este es mi parámetro A, ¿no? Entonces, si yo ya definí que estos eran mis rangos y algo no entra, pues lo debería de quitar. Porque esto es lo que está dentro del concepto que yo quiero medir.
No sé si queda más o menos claro esta parte. Profesor, creo que sí queda claro, o sea, que hay que definirlo teóricamente, pero por ejemplo, vaya, ¿cómo se define un número específico? Creo que esa pregunta se me viene a la mente. O sea, digamos, si yo estoy construyendo un test y quiero medir, vaya, ansiedad, entonces, ¿cuál sería el promedio para esa escala que yo voy a construir? Bueno, sí, ya entiendo la dificultad, ¿no? O sea, ahí, o sea, si es algo nuevo, que no tienen una base o fuentes, o no pueden buscar artículos que ya les den una idea de cuáles son los parámetros que se miden usualmente, entonces sí les toca explorar, ¿no? Entonces lo que les tocaría hacer, según yo, es, pues no tenemos o sea, lo ideal es que si tú ya sabes que quieres medir a toda la población, que o sea, tú quieres encontrar a estos, ¿no? Digamos que estos son los que tienen ansiedad, ¿no? Estos. Sí, ¿no? Es lo que me estás diciendo, ¿no? Y todos estos son tu Sí. población en general. Ajá. Y tú no sabes cuál es este, ¿no? Pues si no sabes cuál es este, lo que toca hacer es una variedad. O sea, hacer unos aquí, otros aquí, ítems aquí, ¿no? Que estén en todos los rangos. O sea, que estén en una variedad grande. Y cuando estén en una variedad Sí, porque grande, esa variedad me va a dar un promedio. ajá, tal Y cual, ese promedio podría ser ajá. sí, o sea, esa variedad te va a dar un promedio aquí, por ejemplo, ¿no? Y entonces te da un promedio, todos los que están abajo son abajo del promedio, todos están arriba son arriba del promedio, y puedes decir, bueno, todos estos son propensos a tener ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y todos estos son los que son los que tienen el rasgo que quieres medir, pero lo tienen en mayor cantidad, son a los que tú estarías como diagnosticando, ¿no? Es correcto. Porque pues no puedes decir que todos los que están arriba del promedio ya, ¿no? O sea, tienen un rasgo. O sea, es como uno, o sea, sí tienes cositas, sí es cierto, pero pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero todos los que tienen todos los rasgos o que sí es un rasgo muy pronunciado, pues a ellos sí tienes que revisarlos a fondo, ¿no? Pero sí, lo mejor sería tener una gran variedad y después sí, como decía, como bien dijiste tú y como decía creo que otra de sus compañeras, pues sí, ya que ves todos los datos, pues dices ahora sí, los del promedio para abajo, pues claramente no, y los del promedio para arriba, pues hay que ver quiénes sí y quiénes no. Doctor, disculpe, no sé si solo soy yo que veo bueno, te quedó frisada la pantalla, creo que es lo que quiere decir. Yo pensé que era el mío, dije yo, No, será no, mi no. internet, miro frisado. Sí, ¿En sí. serio? Me salí. ¿Qué están viendo? Yo al rato, yo también me salí, es como un blur. Quitas como en escenario, algo así. Entonces espérenme, a ver, me voy a salir tantito, ¿va? Yo hasta me desconecté y todo. Yo también y volví a entrar, digo yo, ¿seré yo? Seré yo, maestro. ¿Seré yo, señor? Julieta, con eso que había explicado usted, ahí sí veo coherente lo que yo había leído en la literatura, Ajá. de la cuestión de que cuando el cero delimitaría ¿cómo fue que dijo usted? Como lo que es correcto. Ajá, Es como que exactamente. usted tenga un grupo de niños que están en el nivel correcto, tienen las Ajá. habilidades apropiadas, no son ni muy, ni tan, Pero recuerde que en esa gráfica lo que usted está evaluando es el ítem, no al niño. Sí, exactamente. Entonces usted escoge los ítems que tengan qué requerimiento de habilidad.
El que requiera más habilidad es un ítem más difícil y el que requiera menos habilidad es un ítem más fácil. Entonces, ahí depende de lo que usted ande buscando, pero 0 en realidad, como dice Julio, Julio lo llama normal. 0 es un nivel de habilidad requerido para el nivel en el que está ese niño en ese momento. Ahora sí. Ahora sí, ahí se ve. Y ahora sí se ve mejor. Se ve el calendario. Va, a ver, ahora... no se ve, ¿no? No, yo no lo miro. Bueno, ahorita no está compartiendo. Ahorita No. parece que está compartiendo y se está cargando y yo miro Excel. Ahora se va, ve. genial. Sí, genial, va. Va, dale. Entonces, no sé si hasta ahí quedó más o menos claro ese tema o quieren volverlo a ver o tienen alguna otra duda. ¿O otro caso, no? Va. Entonces, voy a borrar esto tantito. Ahí está. Nada más los parámetros que quería que... Doctor, solo una cosa. Entonces, bueno, de repente no sé si estoy alejada, ¿verdad? De lo correcto, pero según entiendo y tomando en consideración lo que nos acaba de comentar del nivel de dificultad, de la discriminación y los rangos que de repente nosotros delimitamos para poder definir el uso o no del comportamiento de un ítem, ¿verdad? Si nos funciona o no según los parámetros que hemos definido previamente, podríamos decir entonces que todos los ítems, de acuerdo a los resultados que reflejan el comportamiento, sí que no funcionan. Aquí entonces lo que define es nuestro objetivo. ¿Es así? ¿Hola? Sí, lo que define es el objetivo, o sea, ¿qué quieres, no? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres lograr? Correcto, gracias. Entonces, si tú quieres lograr era lo que decía, ¿no? Si tú quieres lograr solo dividir en 2 a la población, pues buscas uno solo, como decía su compañero, ¿no? El 0 o el 1 o el -2, dependiendo que quieras. Si quieres todos, pues haces un rango. Si todos se te hacen buenos y no quieres excluir nada para ver qué encuentras, también está bien. Todo depende de qué quieras tú. Va. Por eso es que yo encuentro más interesante construir pruebas que aplicar o adaptar por esto, porque allí se ve desde la construcción, desde el pensamiento de cada ítem. Sí, tal cual, porque si tú la adaptas, al final es algo que ya se preconceptualizó de una forma, entonces es más difícil que quieras cambiar el objetivo, porque ya hubo un objetivo inicial, ¿no? Con otra población, en otro lugar, en otra Al situación. final, tu conclusión vendría a ser si se puede adaptar o no se puede adaptar. Creo yo que sería tu conclusión. Pues, o sea, sí se puede decir algo, pero, o sea, lo que puedes decir es el objetivo, o sea, lo que haces es responder al objetivo inicial de la prueba, pero la prueba no cambia de objetivo porque la hayas adaptado, ¿no? Ya. O sea, si alguien ya hizo una para dividir a la población solo en 2, en los que están abajo del promedio y arriba del promedio, y la adaptas, no va a cambiar el objetivo, ¿no? Entonces, por mucho que tú quieras encontrar a todo el rango, o sea, tú quisieras ahora que fuera un rango porque quieres encontrar a todos los subgrupos posibles, pues por mucho que la adaptes, pues no vas a cambiar el objetivo inicial, que era solo dividir en 2 grupos. Sí, es correcto. Y probablemente diseñada para otra, como decías, para otra población.
Sí, así es, totalmente, ¿no? Entonces sí, siempre vale más como hacer una, o sea, hacer una conceptualizada de origen para la población objetivo con pues sí, para el fin que uno busca, ¿no? Más que agarrar otra y adaptarla. Pero igual todo depende, ¿no? Porque a veces también el objetivo es el mismo objetivo que busca esta otra prueba que quieres adaptar. Entonces, si el objetivo coincide, pues entonces sí te sirve. Va. Perdón, creo que mi internet está un poquito intermitente, pero creo que ya se ve, ¿no? El Excel. Ajá. Va. Entonces también quería, bueno, quería en realidad ver otro tema con ustedes, pero no sé si quieren retomar algo más sobre esto o podemos pasar a otra cosa. Bueno, si nadie dice nada, está bien. No, ¿va? doctor, no sé si es posible quizás reforzar un poquito lo del tema del punto visceral. Ah, sí. De hecho, lo vamos a ver ahorita porque lo vamos a ocupar. Ok, Va. perfecto. Justo quería que viéramos algo. Vean, si están viendo aquí que en el Excel, justo en la columna J, ahorita ya la puse de rojo. ¿Sí los están viendo? Es la columna J y la columna Sí. L. Bueno, en la columna J tengo el punto biserial y en la columna L tengo el alfa si se quita, ¿no? Pero no ¿Sí lo lo veo ven? en rojo. Ah, pero bueno, sí lo ven. Creo que sí tengo como que está un poquito retrasada mi conexión. A Arturo, ver. perdón, Sí, ¿puedes ampliar un poquito para los que tenemos exceso de vista? va. Gracias. A ver. Creo que ya empecé a compartir, pero no se ve, ¿verdad? ¿O sí? No se ve Se en negro la pantalla. Yo no miro. A ver, déjenlo hago de nuevo. No, ¿verdad? No se sigue sin ver. Ahora se ve frisado. Se ve, pero está Frisado. Sí, está frisado. Ya. ¿Qué es? Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Va. Si no, igual pueden abrir ustedes su Excel, el que tienen de parámetros, justo el que les estaban enseñando a separar. ¿No? Es este mismo. ¿Sí vieron? Sí, ahora sí se mira, doctor. Va. Entonces, si quieren, ábranlo ustedes también, por si se vuelve a pausar mi compu, para que ustedes también lo puedan seguir viendo. ¿Va? Lo único que vamos a hacer es trabajar sobre estos. Ese es el del Entonces, chat a de ver. WhatsApp. Que mandaron al chat. Ah, va. Entonces ya todos lo tienen, ¿no? No, es pregunta, es pregunta. Ah, no sé. No sé si alguien lo haya mandado. Pero este le salía del video 3.
De la sintaxis 3, del video que les... Ese lo encuentra en la carpeta donde está trabajando. Ahí se guardó la tabla de parámetros también. Sí, así se llama tal cual, parámetros. Hola. Sí, ¿ya lo lograron? ¿Ya todos lo tienen abierto? Ah, no, denos un momentito. A ver, ustedes me dicen si ya cuando logren entrar a abrirlo, ¿no? O si alguien lo tiene a la mano y lo puede compartir al chat de WhatsApp, igual está bien. A ver, si quieren, déjenme ver si lo puedo compartir yo aquí. Ya lo compartieron al grupo de WhatsApp. Ah, genial. Ah, sí, ya vi que Minor lo puso también en el chat, ¿no? Ya. Va, ¿ya todos lo tienen abierto? Va, entonces si ya todos están, quiero que vean en las columnas que son la de punto biserial y alfa si se quita. Creo que deben de ser para ustedes, a ver, déjenme ver qué número de columna debe de ser. Ahí está, debe de ser la columna G y la I, ¿no? ¿O es la H? ¿En qué columna la tienen ustedes? G y H. La G y la I. Va. Dale, entonces en la columna G y en la columna I, ¿va? Se van a fijar. Entonces lo que quiero es que vayan al menú de arriba, ven que dice datos, arriba. Hay un menú que dice datos y agregan el filtro. Ah, creo que no estoy compartiendo ahorita, ¿verdad? No, no sé, no está compartiendo. A ver, ahí ya estoy compartiendo, creo, ¿no? Se ve la mitad, ahora sí. Va, sí pueden agregar filtros arriba, ¿no? Pueden agregar que la tabla se filtre, o sea, seleccionenla y en el menú de datos de arriba, que dice datos, ahí agreguen filtro. Si se van a datos, hay una que dice filtro y le aprietan ahí. Datos. Ajá, en el menú del Excel, arriba dice datos y agregar filtro. Filtro. ¿Y dónde dice agregar filtro? Dice filtro. Autofiltro. Hay un embudito. Sí, justo en el embudo. Ajá. Va. Entonces, le dan ahí en el embudo y les agrega el filtro, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es seleccionan la flechita hacia abajo que tiene en la columna
y van a ordenar de menor a mayor. En la columna I. ¿Ya lo ordenaron? Sí, ya. Va. Entonces, ven que el que le sale al último es el ítem 1. Así es. Entonces, ahora vean el punto biserial. ¿Cómo está? ¿Cuál es qué es el más alto o es el más bajo? De la columna G. El más bajo. Más bajo. Comienza en 1 y termina en 0. Ajá, está en punto 10, ¿no? En 0.10. Es el Correcto. más bajo. Pero ¿qué pasa con el alfa si se quita? Está en 93, que es lo más alto. Solo tiene 92 y 93, creo, ¿no? Pero está en el más alto. Sí, Entonces, ¿se acuerdan que medía el alfa? que la prueba seguía con su idoneidad aunque se quitara X ítem. Así es, ¿no? O sea, el alfa significa qué qué tanto ajusta la prueba. Es una medida de bondad de ajuste, es decir, qué tanto se ajusta a un solo constructo. ¿Qué tanto realmente la prueba mide una sola cosa? Entonces, lo ideal es que fuera igual a 1. O sea, que el alfa fuera 1. Eso es lo ideal, ¿no? Lo que puede pasarles es, ¿qué pasa si alfa fuera igual a 0? Pues si alfa es igual a 0, quiere decir que tienen un montón de ítems de quién sabe qué, pero que no miden una sola cosa, que pueden medir muchas cosas, pero no hacen una prueba. Y si tiene -1, es que hay conceptos que van para un lado y conceptos para otro, ¿no? O sea que hay prueba, incluso algunas preguntas contradictorias entre sí y todo, ¿no? O sea que si alfa es menor a 0, entonces su prueba es totalmente nada, ¿no? O sea, hay cosas que hay unos ítems bien, unos ítems mal y además se miden constructos diferentes. Si alfa es igual a 1 exactamente, es que la prueba es consistente y que se acerca a medir un solo constructo. Por eso es que es tan importante el alfa. Y el alfa siempre se busca que sea 1. Usualmente, con que el alfa sea mayor a 0.7 está bien, a 0.7. Pero lo mejor es que fuera 1, solo que 1 es como un ideal, ¿no? O sea, difícilmente van a tener una que realmente tenga alfa igual a 1. Pero entre más alto sea mejor, ¿no? Entre más cercano a 1. Entonces, ¿qué pasa con el alfa de la prueba si quitan el ítem 1? ¿Quién me puede explicar qué es lo que está pasando y por qué cree que sube el alfa? ¿Por qué es más alto el alfa cuando quitan el 1 que cuando quitan el ítem 10? ¿Será que ese Creo ítem que no... Continúe. No, usted. Ok. No, yo pienso que es que si se quita ese ítem, más bien mejora la certeza de la prueba, como que ese ítem no aporta mucho al conjunto de la prueba. Entonces, al quitarse, ¿Por mejora lo que qué? es bueno, eso sí, no sé Sí, por qué no aporta. Es el que no, por ejemplo, el medio de aciertos que tiene es del 4%, o sea que casi nadie lo contesta. Entonces, al quitarlo, mejora en sí el rendimiento en general de toda la prueba. ok. Sí, o sea, sí pasa que si lo quitas, mejora, ¿no? O sea, la consistencia es mejor, la confiabilidad es mejor.
sí se acerca a tener un solo constructo. Entonces, este ítem, si yo lo quito, me mejoran los datos. Pero ahora lo que quiero saber es por qué. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Quién más tiene otra hipótesis? ¿O qué otra cosa ven? Que tenga el ítem 1 y que no tenga, por ejemplo, el ítem 10. Yo veo que tienen menos discriminación que los otros. O sea, como que en realidad el ítem no me dice si la persona sabe o no sabe lo que yo quiero probar, pero no sé. Sí. ¿Y qué pasa con el ítem 10 en su discriminación? Tiene un número bien alto, entonces digo yo, o sea, es como confiable. Así es, ¿no? O sea, si ven la columna G, justo la G es la... ¿Se acuerdan? La G es la discriminación en teoría clásica, ¿no? La G. Entonces la G lo que me está diciendo es que si se acerca mucho a 1, quiere decir en la G, ¿no? Si la G se acerca a 1, quiere decir que el ítem me está discriminando mucho, es decir, que tiene una muy buena discriminación. Es decir, que me separa la población en dos grupos, en el grupo de los que sí lo saben y el grupo de los que no lo saben. ¿Va? Sí me separa en dos a la población. Pero si está muy cercano a 0, por ejemplo, este que tiene 0.10, justo el ítem 1 en la columna G, que es la discriminación en teoría clásica, tiene casi cercano a 0. Eso quiere decir que no me está discriminando. Es decir, no puedo saber con este ítem quiénes sí saben y quiénes no saben. No lo puedo saber, no me divide la población en dos. Entonces, como no me divide la población en dos, esto afecta mi consistencia de la prueba. Entonces, Ese como no afecta ayuda a cumplir con el objetivo, Arturo. Exacto, sí, tal cual. No ayuda a cumplir el objetivo. Entonces, como no ayuda o ayuda muy poquito, porque puede ser que sí sirva, ¿eh? O sea, si no ayuda o ayuda muy poquito, no, pues entonces cuando yo lo quito, resulta que mi confiabilidad sube. Y sube porque justo lo que dijiste, ¿no? Casi, o no ayuda o ayuda demasiado poco o incluso tal vez perjudica. Entonces, por eso es que cuando yo lo quito, la confiabilidad de mi prueba sube. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, vean el ítem 20. ¿Qué pasa con el ítem 20? A ver, ¿quién analiza el 20? Se parece Vamos. mucho al 1. Se parece mucho al 1. Es decir, estamos en 0.12, que si lo redondeáramos sería también 0.1. En la columna G, que según la teoría clásica está muy cercano a 0. Y si nos fuéramos a la columna F, estamos viendo, como decía Ángela, que su análisis de discriminación o la pendiente que tiene, pues también está muy baja, está en 1, cuando debería andar alrededor de un 7, 8. Y se conserva este alfa si se quita, que mejora la consistencia de la prueba si elimináramos este ítem 20. Sí, así es, ¿no? Tal Profesor, cual yo lo dijo. también veo que Ay, perdón. No, adelante. No, voy a levantar la manito virtual mejor por si quiero participar, pero fíjese que también veo en este ítem que la dificultad no es buena, porque tiene un -3, veo también. Entonces como que es muy fácil y por eso no discrimina. Así es, ¿no? O sea, estos ítems, si ven estos dos de abajo, tienen muchas falencias, ¿no? El 20 y el 1. Entonces, como dijeron sus compañeras, ¿no? Si vemos primero
Por ejemplo, vamos a ver primero la media de aciertos. Del ítem 1, la media era 0.4, es decir, era 0. Casi nadie lo podía contestar, ¿no? Y luego si vemos la dificultad, era 3.47, ese es un parámetro como aceptable. Luego nos vamos a la discriminación en teoría de respuesta al ítem y eso me da 0.74. Pero ahí habíamos dicho que queríamos que fueran mayores a 1, idealmente, ¿no? 1 o mayor a 1. Entonces esta no me está cumpliendo, tiene menos, ¿no? Tiene 0.74. Y luego eso es en teoría, en teoría de respuesta al ítem. Pero si nos vamos a teoría clásica, la discriminación en teoría clásica, que es el punto biserial, también está muy cercano a 0. Entonces también me está diciendo por los dos lados, me está diciendo que no discrimina, ¿no? Tanto la F como la G, para el ítem 1 me están diciendo no te está discriminando. Entonces, como no discrimina, lo que dice el alfa es que la confiabilidad de la prueba sube cuando lo quitas. ¿Por qué? Porque no te está discriminando a la población, no te la está dividiendo en dos. La discrimina, el ítem, cada ítem. Entonces, si vemos en este ítem 1, lo que está pasando es que lo ideal sería quitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo quitaríamos? Pues porque no pasa en... La media de aciertos es muy baja, es casi 0, o sea, casi nadie lo puede responder. La discriminación, tanto en teoría de respuesta al ítem como en punto biserial, es muy baja, es decir, no me divida la prueba. Y además, el alfa me está diciendo que si lo quito, mi prueba va a ser mejor. Entonces, pues es como todo te dice, quítalo, 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 ¿no? Entonces, lo ideal sería removerlo. ¿Sí les parece bien o tiene alguien Sí, otra inferencia? Ustedes, no sé, como comentario, doctor, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que en las pruebas siempre iban a haber unos ítems que eran anclaje y otros eran piloto? ¿Se acuerdan? Entonces, este tipo de ítems no se queda como anclaje. Definitivamente pasó en uno de los examinaciones y dijimos, no, no funcionó, este se va, este no va a quedar como anclaje. Por eso es que nuestro banco de ítems tenía que ser tan grande para poder quitar estos que no funcionaban. Órale, perfecto, sí. O sea, cuando ustedes quieran seleccionar algunos que sean ancla, lo mejor es seleccionar a los que funcionen muy bien, a los mejores, ¿no? ¿Para qué? Pues para que sean un buen enlace entre una forma y otra, o entre una prueba y otra, o entre una población y otra, ¿no? Pues la mejor forma es buscar buenos enlaces, que es decir, buenas anclas. Entonces, con parámetros muy buenos. Pues todos los ítems que de plano no funcionan, pues lo mejor sería quitarlos y no usarlos ni como ítem regular ni como ancla, ¿no? Pero sí, muy bien. Ahora, ¿qué piensan del 20? ¿Quién me puede decir qué ve en el 20? Doctor, fíjese que cuando uno se va a ver el 20, la descripción del 20, de hecho eso era lo que quería decir, todos los distractores son bien pobres, es decir, nadie los escoge, no están distrayendo a nadie. Entonces eso puede ser una de las razones por lo que sus valores son tan bajos en ciertos aspectos en la discriminación. Sí, también. O sea, sí. O sea, esa es una buena idea, ¿no? O sea, siempre hay que verlos como en su conjunto, ¿no? O sea, por eso quería que hicieran como las fichitas, porque ahí ves todo, ¿no? O sea, ahí tienes un análisis completo, tal cual el que acabas de hacer tú, ¿no? O sea, sí, eso es lo ideal, ¿no? Ahorita nada más quisiera como que, o sea, ¿cómo lo podrían ver a partir de lo que tenemos en esta tabla? Aquí me llama la atención, doctor, que la media de aciertos se acerca un poco a 1, tiene un 0.97. Ajá, ¿eso qué te dice?
que casi el 100% de los evaluados respondieron ese ítem. Ajá. Y entonces, ¿cómo es ese ítem? Demasiado fácil podría Sí, ser. demasiado fácil. Exacto, ¿no? Entonces ya ahí vamos. En la columna D podemos inferir que es demasiado, demasiado, demasiado fácil. Ahora, ¿qué Doctor, pasa con la columna B? ¿Qué nos dice la columna B? doctor, solo agregando algo que me llamó la atención que dijo Julieta. Por eso es que el doctor Jiménez mencionaba, ¿no? De que es muy importante de que cuando vayamos a un pilotaje apliquemos el doble de ítems, es decir, sí, el doble del número de ítems que pretendemos aplicar pues en ya la prueba o el instrumento como tal, ¿no? Para tener una variedad de donde poder seleccionar, ¿no? Por este tipo de situaciones. Así es, porque luego pasa que todos los ítems se revisan muchas veces, ¿no? Así muchas veces lo revisa mucha gente y dice, no, ya está perfecto, ¿no? Creemos que es el mejor producto que hemos sacado. Y van, lo sacan y resulta que no sirve. No. Y es que depende del tiempo también, digamos, lo que funcionó el año pasado o lo que funcionó en 2019, por ejemplo, sin pandemia. Entonces siempre hay la temporalidad, qué tan actual está eso. También hay muchos factores que afectan, por qué funcionan y por qué no. Sí, totalmente. Sí, hay muchos factores, ¿no? Que influyen ahí. Muchos que también no podemos controlar, ¿no? Entonces sí, lo mejor es tener una gran variedad para que en el caso de que algunos se caigan, siempre tengamos de dónde agarrar más. Va. Entonces Doctor, ahora, pero yo tengo una pregunta. Sí. Va, por ejemplo, nosotros hicimos este pilotaje con estas 20 preguntas, ¿verdad? Y digamos, descubrimos que la 20 y la 1 son terribles, las sacamos porque ya dijo Julieta que no eran anclas y que no sirven tampoco ¿cómo se, o sea, no sirven. Entonces, digamos, si yo quisiera incluir otras dos de mi banco de datos, pero no lo apliqué en este pilotaje, ahí ya hay un error, ¿verdad? Porque en realidad se tuvieron que haber piloteado todas. O sea, si las piloteaste en algún momento, o sea, si sí tienes los datos, aunque no hayan sido estos datos recientes, pero los tienes, las puedes incluir. Pero si o sea, son sirve. pero si son totalmente nuevos que nunca los has usado, no. Ok, muy bien. Solamente si sí ya los mediste alguna vez, ¿no? Porque justo tu banco, como tú lo decías, como lo decían ahorita. Míralo cómo te reta. Creo que Mirtia tienes tu micrófono abierto, creo. Doctor, pero si entonces todos mis problemas o todos mis reactivos que son del mismo tipo, que querían evaluar lo mismo, y todos me resultaron que estaban malos, da la casualidad que 5 o 10 del banco, que todos estaban queriendo evaluar exactamente lo mismo, me resultaron malos, implicaría que tendría que hacer un nuevo pilotaje con un nuevo banco para poder seleccionar los nuevos anclas. O sea, idealmente sí, eso implica. Sí, o sea, sí, idealmente eso implica. Lo que pasa es que en la realidad, pues no puedes hacerlo a veces, ¿no? Porque solo tuviste una oportunidad y ya la siguiente es la definitiva. Entonces, a veces cuando no pasa, o sea, cuando eso es un problema, porque ya no puedes, o sea, no puedes usar el mismo que ya piloteaste porque sabes que no funciona y no puedes pilotear otro. Entonces, lo que muchas veces se hace es como arreglarlo, o sea, van y revisan esto, ven que falla y lo arreglan y lo incluyen. Pero realmente no se debería de hacer. O sea, si este no sirvió ya en tu pilotaje, no lo puedes poner en la definitiva, porque ya sabes que no sirve, ¿no? Eliminar ese punto de, ¿no? Es porque decir, aunque lo pongas, no te va a medir lo que querías que midiera, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, evaluar que el niño sabe sumar, restar, multiplicar y dividir decimales, y todos los de dividir me salieron que no estaban bien. Entonces luego podría, y no tengo ya más tiempo para pilotear, y no es muy como prudente modificar los que ya están malos.
Entonces yo podría decir que tengo que modificar el objetivo de la prueba o enfocarme solo en las 3 que sí funcionan. O sea, sí, lo más prudente sería eso que tú dices. Pero muchas veces no puedes hacer eso, ¿no? O sea, lo que puedes hacer en ese caso es realmente ir con toda la información que ya tienes, revisar puntualmente estos ítems que no funcionan y tratar de arreglarlos. El problema es que eso ya es un echar un volado, ¿no? Porque pues tú lo arreglas lo mejor posible, pero pues a la hora de que lo apliques, puede funcionarte o puede no funcionar en nada o incluso puede perjudicar tu prueba, tus resultados. Una consulta. Si digamos que no estuvieran tan malos esos ítems, pero cuando se va a hacer el tiraje de las pruebas me dijeron, no, está demasiado largo las pruebas, tienen que quitar 5 ítems para que las podamos hacer el tiraje porque va a llevar mucho tiempo o cualquier cosa. Ese también puede ser un parámetro para quitarle a las que no me aportan mucho. O no se puede así, o siempre tienen que hacer esa cantidad. Ay, no, creo que no te entendí. A ver, explícame otra Es vez. que, por ejemplo, que vamos a aplicar una prueba y estamos, se tiene idealmente que se van a aplicar 20 preguntas, 20 ítems, pero al final dicen que solo se pueden imprimir 15, digamos, en las hojas porque ya las otras implicaría 5 hojas más y se sale del presupuesto, que tengo que quitar 5. Quitaría las que me aportan menos a la calidad, a lo que se está midiendo. Pues sí, aunque lo ideal es que desde el inicio, eso también debería de ser algo que planifiques antes, ¿no? O sea, que desde el inicio digas, yo tengo 1 hora o tengo 2 horas y voy a meter tantos ítems y me voy a tardar tanto en promedio por cada uno. O sea, sí, todas esas cosas sí las debes de planificar antes bien. Porque si no, lo que pasa es que al final ya muchos de tus indicadores no los estarías midiendo. Entonces sí es algo que deben de cuidar antes, ¿no? O sea, si ya te ves en la necesidad imperiosa de que ya estás a punto de evaluar y te dicen, no, pues fíjate que no tenemos todo ese tiempo, tienes que hacerlo en menos, pues sí, quita los que menos te aporten, aunque más que fijarme en los parámetros, me fijaría en los conceptos, ¿no? Como en los indicadores. ¿Qué indicadores son prescindibles? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos, en vez de llamarle ítem 1, ítem 2, hacíamos una codificación? Y entonces el ítem en su número o en su número de parte tenía qué categoría, qué dimensión, qué indicador. Entonces ahí eso nos ayuda también a decidir cuáles se pueden prescindir y cuáles no. Sí, por ejemplo, algo que podría pasar es que si tienen 2 sobre un mismo indicador, pues pueden quitar 1, ¿no? Porque total que ya tienen 1. O si tienen 3 de un mismo indicador, pues quitan 2 para que al menos quede 1 por indicador. Pero sí, o sea, bien pueden basarse, pues sí, a la hora de quitar, pues ya realmente no, o sea, lo mejor sería que lo hicieran por el tema conceptual, o sea, qué indicador es más prescindible, pero pues también si tienen el caso de que les aparece y no tienen cómo sustituirlo, pues es bueno ir a quitarlo, ¿no? Total que igual no les va a medir lo que ustedes quieren. Va. Ahora, ¿quién me puede comparar? O sea, lo que quiero es que lo comparen uno contra otro. El 11 con el 20. ¿Quién los puede comparar a los dos? El 11 con el 20. Que me digan cuáles son las diferencias entre los dos y qué significa.
A ver, voy a escoger uno al azar totalmente. Doctor. Sí. Sí, Angélica. Bueno, el 11 con el 20, del 20 podemos decir que la media de aciertos es bien alta, casi todos la contestan. Y del 11, pues tiene 54, que está dentro del rango que habíamos mencionado anteriormente, 20-80. Entonces diría que la media de aciertos es buena. El punto biserial del 11 es 0.83, entonces se va acercando al 1, a diferencia del 20 que se va alejando. Entonces el 11 discrimina mejor. Y el alfa si se quita es mayor, o sea, es mejor que 0.92 en comparación al ítem 20. Así es, ¿no? Muy bien. Estamos comparando dos que están en los extremos. Uno que funciona bastante bien, tal cual lo dijo su compañera, que es el 11, y el 20, que en realidad no funciona mucho, ¿no? Tiene, tal cual lo dijo, la discriminación, que es el punto biserial, está muy cercano al 0, es 0. Soy yo, se fue el audio. Se fue, pensé que era yo. El de Arturo se fue, pero a usted sí le escucho bien. Ok, sí, pensé que era mi internet, gracias. ¿Cómo nos tienen? Hola. Hola, ahora sí, se escucha. Se fue, perdón, profe. Se me fue, sí. Sí, perdónenme. Pero ¿están viendo ahí la pantalla todavía? Sí, doctor. No, no está compartiendo. Sí. Va. A ver, denme un segundo. No, pero sí. A ver, denme un segundo. A ver, ya vuelvo a compartir. Arturo, en lo que comparte, ¿será que le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sí, ahí estábamos viendo que hay algunos ítems que sería necesario deshacerse de ellos en la aplicación de la prueba ya real. Estaríamos hablando del primer pilotaje que le hicimos a una prueba. Yo quisiera saber, ¿tendríamos que agregarle otro ítem a esa prueba y tendríamos que realizar un nuevo pilotaje de esa misma prueba? ¿O cuántos pilotajes tendríamos que realizar en cuanto a esas características psicométricas que están presentando esos ítems? O sea, lo ideal es algo que creo que había dicho uno de sus compañeros, que cuando ustedes están haciendo un pilotaje, lo ideal sería que prueben muchos ítems de cada indicador, al menos 2 por indicador, para que si alguno no funciona, puedan usar otro. Bueno. Y que no les pase que se queden sin ninguno, ¿no? Ajá. Sí, pero sí, si en algún momento se quedan sin ninguno, pues lo ideal también es que piloten más. Lo ideal, ¿no? Sí, eso en costos económicos. Ajá, entonces lo mejor es verlo desde el inicio, ¿no? Prever que puede pasar que algunos se caigan y no sirvan. Entonces hay que pilotear muchos desde la entrada. Al menos 2 de cada uno. Sí, pero mi pregunta va en que, o sea, si no nos funcionan, ojalá y no fuera que no nos funcionara, ¿hasta cuántos pilotajes nosotros debemos hacer? Ojalá y todos funcionaran bien desde el principio. Pues, no sé hasta cuántos, pero, o sea, lo que pasa es que lo ideal sería que hicieran tantos como les permitan encontrar al menos un
ítem por cada indicador para que al final puedan hacer una prueba, ¿no? Gracias. Profesor, Fíjate, también, no sé si puedo decir esto, pero es que fíjese que también el otro, ay, me está picando un zancudo. El otro doctor también nos explicaba que hay varias formas de la prueba. Entonces, digamos, podemos hacer una forma A, B, C con diferentes ítems y tener los, digamos, los datos de una sola vez y también compararlos como usted nos está enseñando para también elegir en la prueba final cuál debe de ir, ¿verdad? O sea, tal vez Mirtia tiene razón, o sea, cuántos pilotajes se deben de hacer, pero digamos, si aplico 3 formas, ya estoy aplicándola 3 veces, ¿verdad? Sí, justo. O sea, ustedes tienen que pilotear muchos ítems para que al final haya al menos uno de cada indicador que les sirva. Y pues la idea de creo, tener un banco es que entre más piloten y más prueben, más ítems van a tener para poder decir ahora ocupo este, ahora este y así, ¿no? al final eso viene siendo como una cuestión más de presupuesto y tiempo, es decir, cuántas veces puedo pilotear, es a cuánto me ajusta. Correcto. Sí, Pero sí, aquí cabe la sugerencia que nos hizo en la clase anterior, que lo recomendable es un mínimo de 250 pruebas para piloto. ítems. Sí, perdón, sí, 250, no, pruebas para No, pilotear. evaluados, sí. 250 evaluados. Ok, Ajá. ¿cabe esa sugerencia en esto que estamos hablando? Sí, eso es diferente, ¿no? O sea, todo es junto, pero es diferente. O sea, sí son al menos 250, deben de contestar cada uno. Ujú. Sí, ese es otro aspecto. Ese es otro aspecto, tiene razón. Pero ahí, por Creo que ejemplo, Mircea debería considerar el hecho de que, o sea, serían 250 por forma, así como le planteaba Ángela, ¿no? Si usted va a tener 2 formas, entonces tiene Necesito que... 500 evaluados. Exactamente. Sí. Creo que Pero tampoco aplicaría el hecho de hacer una sola prueba con los ítems que me queden de la forma A y de la forma B. Siempre tengo que tener las dos formas, ¿no? No, ahí sí no importa, porque para el pilotaje sí es imperativo las 2 formas, ¿no? Bueno, más que todo dependerá de sus objetivos, como hemos estado hablando. Y como decía Javier, también tiene mucho que ver, o sea, la cuestión de los pilotajes tiene mucho que ver con el tiempo y lo económico, ¿no? Ujú. Así es, al final todo, pues es que sí lo tienen que pensar como desde el inicio, ¿no? Como planificar bien cuántos van a ser, para cuántos les alcanza, cuánto tiempo tienen, qué indicadores son, cuál es el objetivo fundamental de su prueba. O sea, sí, todo eso lo tienen que prever antes, ¿no? Antes de aplicar, antes de hacerlo incluso. Yo también siento que valdría la pena en este momento un comentario, que nos podemos ayudar entre nosotros. Es decir, si necesitamos más sujetos para pruebas, podríamos ayudarnos porque estamos en diferentes ciudades, estamos en diferentes, algunos pues somos maestros, entonces si necesitamos más sujetos para hacer más pruebas, de repente sea bueno echarnos una mano, ¿no? Para ver cómo nos podemos ayudar y tener más personas que evaluar. Pero eso dependerá del objetivo, porque son contextos en algunos casos bastante diferentes, Julieta. Claro, sí. Y Donde ahí se solo pueda colaborar. Sí, claro. Y ahí solo una cuestión más con lo que decía Heidi, entonces, que mencionaba el doctor Jiménez, que incluso también a mí me lo mencionó el doctor Marcio, que recordemos que la misma teoría de respuesta al ítem, ¿no? Considera o establece que el mínimo, así como ya lo había dicho también el doctor Arturo, que el número de personas evaluadas o al número que se les aplicó el instrumento, pues tiene que ser mínimo 250, 200 entre ese rango, ¿no? O 300. Entonces, más que todo eso es que responde todo ese tipo de situaciones, ¿no? Para, evidentemente, pues que los resultados en realidad, al hacer todo este análisis que hemos estado viendo en esta clase, tengamos parámetros
bastante... Bueno, podemos hacer un buen análisis, ¿no? Ese es el punto. Sí, sí, el objetivo es hacer un buen análisis. Entonces sí tienen que planificarlo bien, ¿no? Desde el inicio para que haya menos, o sea, siempre pueden suceder cosas en el camino, ¿no? Pero entre mejor planifiquen, pues menos incidentes va a haber, ¿no? Y más control van a tener. Va. Arturo, ¿y ustedes han tenido experiencia en aplicar algún tipo de prueba o pilotaje online? Sí, también, sí se puede. O sea, pues de hecho ustedes hicieron un par de pruebas online, ¿no? Apenas hicieron Sí, una, con les las del mandé. sonido. Sí. Ajá, esta es en línea. O sea, sí se puede, o sea, todo depende, o sea, en realidad es lo que les decía, ¿no? La tecnología ya está. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es diversificar las pruebas, ¿no? Diversificar sus ítems, ver cómo las pueden mejorar, qué pueden meter. Sí, o Sí, sea, porque ver qué eso variables tienen que controlar, ¿no? economizaría bastante el recurso de papel y todo, y tiempo de desplazarse. Pues sí, todo depende que quieran, ¿no? O cómo lo quieran hacer. Sí, o sea, todo está de planearse, ¿no? Y evaluar qué impacto tiene también. Igual, si ustedes hacen, o sea, si hacen ese es otro tema, ¿no? O sea, si hacen la mitad de las pruebas en papel y la otra mitad en línea, tienen que compararlas para ver si no hay una afectación inherente a la plataforma que Al están medio, usando ¿verdad? para aplicarlas. Ajá. Sí, Entonces eso es una mismo estaba evaluación que pensando yo. también tiene que ser. Ajá. Porque, por ejemplo, si ustedes evalúan en línea, pues eso implica uso de la computadora y uso del internet. Entonces son dos habilidades adicionales a las que los otros que lo hacen en papel se les están requiriendo, ¿no? Sí. Entonces sí, también tienen que evaluar que no haya un impacto debido a eso. Y si lo hay, también hay que ver de qué tamaño es ese impacto. Sí. Mucho que pensar. Pero sí, y tienen que guardar la variable, ¿no? Para saber dónde están, quiénes fueron los que aplicaron en qué lugar. ¿Alguna otra duda? ¿No? Listo. Entonces seguimos, ¿no? Ahora, break, ok, está bien. ¿Les parece que tomamos 20 minutos? Nos vemos a las 7:40. Gracias, sí, por favor. Okay. Dale, perdón, que si no me avisan se me va, así yo me voy. Dale. Gracias, Bye. bye.